Motor eléctrico. Es una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. Algunos de los motores eléctricos son reversibles. Pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores. Corriente alterna. Es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas para ser usada en los enchufes o tomacorriente de las viviendas. El alternador hace girar sus espiras, rotor, generando una onda de corriente y tensión senoidal o sinusoidal. Esta velocidad de giro se dice que tiene una frecuencia de 50 Hz, vueltas por segundo. Motor de corriente alterna. Son los tipos de motores más usados porque estos equipos se alimentan con los sistemas de distribución de energía normales, es decir, de la corriente alterna. Además, que consiguen buen rendimiento, son de bajo mantenimiento y sencillos de construir. Partes fundamentales de un motor de corriente alterna. Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, estos se hallan formados por varios elementos. Sin embargo, las partes principales son el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor. Estator. Consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. La carcasa es la parte que envuelve las partes eléctricas del motor, es decir, es la parte externa. El rotor consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ella está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida o el eje del motor. Características particulares de un motor de corriente alterna. Los principales parámetros para la operación de un motor que utiliza corriente alterna son: potencia, es la rapidez con que opera el motor. Sin embargo, estas máquinas tienen el inconveniente de ser muy pequeñas para propósitos industriales. Voltaje, es la diferencia de tensión, la cual es importante en la operación de un motor, ya que de esto dependerá la obtención de un mejor aprovechamiento de la operación. Los voltajes más empleados son 120 voltios, 220 voltios, 380 voltios, 440 voltios, 2300 voltios y 6000 voltios. Corriente, es la rapidez de flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor, en un tiempo determinado. Los motores eléctricos escriben distintos tipos de corriente, que fundamentalmente son corriente nominal, corriente de vacío, corriente de arranque y corriente a rotor bloqueado. Corriente nominal. En un motor, el valor de la corriente nominal es la cantidad de corriente que consumirá el motor en condiciones normales de operación. Corriente de vacío. Es la corriente que consumirá el motor cuando no se encuentre operando con carga y es aproximadamente del 20% al 30% de su corriente nominal. Corriente de arranque. Todos los motores eléctricos para operar consumen un excedente de corriente mayor que su corriente nominal, que es aproximadamente de 2 a 8 veces superior. Corriente a rotor bloqueado. Es la corriente máxima que soporta el motor cuando su rotor esté totalmente detenido. Eficiencia. La eficiencia de un motor de corriente alterna mide la conversión de la energía eléctrica en trabajo útil. La energía que se pierde se convierte en calor y para aumentar la eficiencia es preciso reducir sus pérdidas. Clasificación y tipos de motores de corriente alterna. Por su velocidad de giro. Asíncronos. Son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma velocidad con la que lo hace el campo magnético de la estator. Síncronos. Son aquellos motores eléctricos en los que el rotor gira a una velocidad constante para diferentes regímenes de carga, siempre que se mantenga constante la frecuencia de alimentación. Por su tipo de rotor. Motores de anillos rosantes. Es similar al motor trifásico jaula de ardilla. Su estator contiene los bobinados que generan el campo magnético giratorio. El objetivo del diseño del motor de anillos rosantes es eliminar la corriente excesivamente alta del arranque y el
troque elevado asociado con el motor de jaula de ardilla. Cuando el motor se arranca, un voltaje es inducido en el rotor. Con la resistencia agregada de la resistencia externa, la corriente del rotor y por lo tanto el troque puede controlarse fácilmente. Motores con colector. Los colectores también son llamados anillos rotatorios. Son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna como generadores, alternadores, turbinas de viento, en los cuales conectan las corrientes del campo o excitación con el bobinado del rotor. Pueden entregar alta potencia con dimensiones y pesos reducidos, pueden soportar considerables sobrecargas temporales sin detenerse completamente, se adaptan a las sobrecargas disminuyendo la velocidad de rotación sin excesivo consumo eléctrico y por último producen un elevado torque de funcionamiento. Los motores de jaula de ardilla, en su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Por el número de fases de alimentación. Monofásicos. Este tipo de motor es muy utilizado en electrodomésticos porque pueden funcionar con redes monofásicas, algo que ocurre con nuestras viviendas. En los motores monofásicos no resulta sencillo iniciar el campo giratorio, por lo cual se tiene que usar algún elemento auxiliar. Dependiendo del método empleado en el arranque tenemos los siguientes motores monofásicos. Motores de inducción de fase partida. Este tipo de motor tiene una buena eficacia y un par de arranque moderado. Son muy utilizados como motores de accionamiento para lavadoras, secadoras y lavavajillas. Motor de inducción de arranque por condensador. Tienen el mismo rendimiento durante el funcionamiento que los motores de fase partida, pero un par de arranque más elevado. Se utilizan principalmente en sistemas de accionamiento de lavadoras. Motor de condensador dividido, permanente. Las principales características de este motor son su alta eficacia, el funcionamiento silencioso y la reversibilidad continua. Esto hace que sea adecuado para una amplia gama de electrodomésticos, tales como lavadoras, secadoras, ventiladores y aparatos de aire acondicionado. Motores de polos partidos. Son adecuados para aplicaciones de baja potencia, menos de 200 vatios. Se utilizan habitualmente en ventiladores domésticos pequeños. Trifásicos. Es una máquina eléctrica rotativa capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator o parte fija del motor. Bifásicos. Está formado por dos devanados colocados 90 grados con respecto del otro. Para transmitirse se necesitan 4 conductores, 2 por cada una de las fases, dependiendo de la capacidad de corriente de los conductores, o 1 por cada fase, uno para el neutro y otro para la tierra. Actualmente el sistema bifásico está en desuso por considerarse más peligroso que el sistema monofásico a 230 voltios, además de ser más costoso por necesitar más conductores. Aplicación e importancia de los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna representan una manera fácil, práctica y eficaz de obtener formas de energía mecánica. En la actualidad son de gran importancia y aunque no los ocupemos directamente, en muchas ocasiones varios de los elementos que usamos son previamente construidos mediante motores eléctricos o en su proceso requirieron de este. Otras veces estos motores eléctricos los ocupamos en el hogar, en nuestros trabajos o escuelas, en forma de herramientas de trabajo como taladros, caladoras, motosierras, etc. Y es que gracias a que se han podido reducir su tamaño,
es que gracias que se han podido reducir sus tamaños sin afectar la potencia, es posible ver motores en aparatos muy útiles de la vida cotidiana. Estos van desde lograr que funcione una simple rasuradora hasta llegar a las grandes industrias en el momento que hacen funcionar barcos, trenes u otros tipos de maquinaria pesada. Bueno, esta fue toda nuestra exposición, esperemos que haya sido de su agrado.